El polémico video argentino justifica su dictadura y que tuvimos algo parecido. Sí, el video del Aje, que es criticado en Argentina porque cuestiona las cifras de desaparecidos y habla de una verdad completa. A ver, sinceramente a lo largo del tiempo he entendido que la historia no tiene una interpretación oficial y es difícil que exista una interpretación oficial de la historia. ¿Por qué? Porque la historia describe los vencedores. Por lo tanto, quien gana una guerra, quien gana en un proceso histórico, entabla una ideología oficial. De hecho, toda la historia prehispánica y la base de Encina y de otros historiadores, al menos en Chile, está pensada en la imagen peninsular o hispana que se tiene sobre América. Gran parte de la estructura de historia de América la hicieron españoles. ¿Por qué? Porque conquistaron y derrotaron a casi todos los pueblos originarios excepto al mapuche, que les dio guerra a todos hasta el día de hoy. Pero en general la ideología española se fue imponiendo porque obviamente ganó una guerra de independencia desigual, injusta, implacable, pero la ganó. Obviamente no es lo mismo en procesos políticos, pero entendemos que cuando se rompen las democracias institucionales, obviamente, y está el ejército adentro, también se producen fenómenos muy parecidos, donde hay una ideología que se impone la fuerza o se impone de hecho por sobre todas las otras ideologías demás. Y obviamente se genera un relato y una visión sesgada. Y eso ocurre en todas las épocas de la historia. La lógica aquí es entender que la historia no tiene una visión oficial. Hay distintos historiadores. Por ejemplo, solo en Chile tenemos a Encina, a Frías Valenzuela, a Donoso, la Escuela de los Anales, 4 o 5 historiadores importantes, y más aún. En Magallanes está Mateo Martins, y así hay historiadores regionales. Hay una visión de la historia, y la historia oficialmente muchas veces decide tocar temas y otros saltárselos de la misma manera. En Argentina pasa exactamente lo mismo. Y obviamente, al igual que en Chile, hay gente que apoyó los golpes o pronunciamientos militares, y hay gente que no. Hay gente que sufrió los abusos de derechos humanos y hay gente que no. Los abusos de derechos humanos del sector que sea, del lado que sea, son inaceptables. Pero obviamente, en el video del Aje, aunque les guste o no a los argentinos y a los que vemos esto, tiene también un aporte importante, que muchos cuestionamos también en Chile. El hecho de determinar la verdad completa. Porque tanto en el golpe del 76 argentino y en el golpe del 73 en Chile, hay no solo una consolidación de una dictadura que ocurrió y que trajo miles de desaparecidos. En Argentina se cuantificó. Laje en su video cuestiona el número. No importa el número, hay mucha gente que murió por pensar distinto. Pueden ser 1000, 2000, 3000, 4000, 500 o 1. Eso no tiene justificación y eso obviamente no lo compartimos con el video. Pero sí compartimos una situación clara. Laje ahí denuncia, obviamente, una utilización política después de 30, 40, 50 años de una dictadura para adoctrinar. Y eso es perjudicial. Y todos sabemos en el mundo que el peronismo tiene esa aptitud. Entonces, es algo que es creíble y que evidentemente ocurre y los argentinos saben que ocurre. Y han tenido que combatir de diversas maneras al peronismo y su cultura de imposición. Acá no se trata de que otro sector venga a imponer otra cultura y otra visión. Se trata de que cada uno tiene
que tener el derecho de generar su propia visión acerca de lo que ocurrió en los gobiernos militares y de lo que ocurrió antes, porque también el mérito del video del Laje, aunque no estamos de acuerdo con todo eso y con su tono, es que se habla de un tema que tampoco en Chile y que la historia, tanto en Chile como en Argentina, ha desarrollado. Muchos profesores de historia tienen miedo de tocar en Chile el gobierno de la Unidad Popular, por lo menos cuando yo estudié. Esperemos que ahora en los planes y programas se incorpore el gobierno de Salvador Allende y se trate de ver objetivamente por qué fracasó y por qué se llevó a la dictadura por el pronunciamiento militar chileno, y lo mismo debería ocurrir en Argentina, porque evidentemente los gobiernos militares fueron atroces, cometieron abusos de derechos humanos, pero como lo dice muy bien el video del Laje, no llegaron solos, se producen por un proceso de descomposición político e ideológico. Y eso también hay que entenderlo y no hay que olvidarlo propiamente tal. Argentina, no solo por el video del Laje, sino que los que hemos estudiado el golpe militar argentino, solo por gusto, sabemos desde la llegada de Perón y en su segunda llegada a Argentina, inclusive con el gobierno de Cámpora que vino antes, hubo un desorden institucional, hubo gobiernos promilitares por mientras, y ese desorden institucional llevó al gobierno de Cámpora, donde no se estabilizó absolutamente nada y aparecieron grupos paramilitares, Montoneros, ERP y otros grupos que tenían la fiebre de los grupos que seguían la revolución castrista en Cuba. Y en Chile estábamos en lo mismo. MIR, MAPU y otras agrupaciones de izquierda, pero de izquierda revolucionaria, que inclusive en vez de colaborar con el gobierno de Salvador Allende, lo colocaron en un jaque y le complicaron más la situación. Bueno, eso trataron de hacer, al parecer, lo que he averiguado según el video y según todos los videos que he visto antes de la dictadura, desde todos los lados, Argentina, pasaba lo mismo en Argentina. Estos grupos pre-revolucionarios tenían una situación institucional que estaba llevando a Argentina a atentados, inadecuada y bastante frágil, donde los grupos guerrilleros estaban disputando el poder. Y obviamente eso es cierto, no es un invento, eso está, al igual que la situación de desgobierno y de falta de autoridad que estaba sufriendo Chile en los 70, entre los grupos paramilitares de la Unidad Popular, el sectarismo del gobierno y los grupos opositores que tampoco estaban brindando una cooperación política clara. O sea, en ambos países estaban viviendo con matices distintos una ruptura indirecta del ambiente democrático. Y eso es sumamente cierto. Entonces, negarlo es un error garrafal. Y obviamente, cuando hay grupos paramilitares, hay una polarización tal de tal manera que, por ejemplo, en Chile estaban ya sectores incitando a los cuarteles a salir y a romper el orden democrático, eso genera que se va estableciendo un clima en que la armonía, la paz y las estructuras democráticas se están desafiando y se pueden quebrar. Por lo tanto, lo que narra el Laje es un hecho cierto, que desgraciadamente los libros de historia, como no quieren tocar todo el periodo, en el caso chileno, no sé, en el caso argentino, no tocan ni el golpe militar, ni la dictadura, ni los torturados, pero tampoco lo que ocurrió antes. Entonces,
hay un periodo de ignorancia absoluta de toda una generación, la cual no conoce la historia completa y no se puede generar su propia opinión o su propio juicio. No sé cómo lo estarán realizando en las escuelas chilenas ahora, pero lo ideal sería contar el por qué se llegó a la dictadura de Pinochet, las consecuencias, los errores, los abusos, también los aciertos de Pinochet, los atentados a los derechos humanos, pero también contar cómo se llegó a esa dictadura, es primordial. También en Argentina. Y por eso entiendo la lógica del AGE de explicar la idea de la historia completa, o sea, que se cuente lo otro también, porque curiosamente toda esa parte de los guerrilleros, de los grupos paramilitares, tampoco se cuenta en Chile de manera completa y relevante. Más bien acá, por una especie de autocensura y de búsqueda de reconciliación nacional, para que no estemos eternamente echándonos la culpa, los chilenos, entre los que estaban con Pinochet y los que no. Pero el costo es que han generado generaciones completas ignorantes de la historia, sin opinión, sin conocimiento político. En Argentina, al parecer, el proceso es igual. Como cuenta la AGE, él se reveló a esta visión ideológica que tenía los gobiernos kirchneristas de ocupar y de utilizar la historia como movimiento de propaganda y, según ellos, deformar la verdad. Obviamente también ellos deforman la verdad porque la tratan de dar de manera tendenciosa y negando hechos reales. Entonces no va a haber nunca verdad completa si se quiere hacer videos tendenciosos. Aquí, para que haya verdad completa, se tiene que contar lo que ocurrió antes del 76, obviamente, en Argentina, y antes del 73 en Chile. Pero lo que ocurrió después se tiene que ver con miradas objetivas. Y reconocer que hubo muertos, hubo torturados, hubo asesinados y hubo desaparecidos. Hay muchos sectores en ambos países que no reconocen, por un lado, los desaparecidos, los torturados y todos los que sufrieron, y por otro lado, no reconocen todo el mundo protoizquierdista o pre-revolucionario que existió antes. Y hasta el momento, ni de unos ni de otros, hay una verdadera autocrítica. Así, eso lo demuestra el video del AGE, que tampoco demuestra una autocrítica. Más bien critica lo que no muestra el otro. Y si vemos lo que las propagandas del peronismo o del otro lado, exactamente, hacen el énfasis en derechos humanos, pero se olvidan de los guerrilleros. Firmenich existió, Santucho existió, en Chile existió el MIN y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, después para oponerse a Pinochet, existió el MAPU también. En el fondo, era toda una expresión de la época. Por lo tanto, obviamente, el video es sesgado. Causó molestia porque obviamente enfoca en el hecho histórico que a ellos les interesa, pero es que no es un hecho histórico menor, porque es algo que muchos decimos. Los golpes de Estado o los pronunciamientos militares también se producen por algo, y ya se ha hecho bastante el mea culpa de quienes han abusado de los derechos humanos. Algunos han sido castigados, sancionados, justa y adecuadamente, pero lo que falta también es el mea culpa de quienes llevaron a los países a esta posición extrema. Si vemos las entrevistas de Carlos Altamirano, no hay ningún atisbo de mea culpa en Chile. Él se convirtió en socialdemócrata en el exilio y descubrió que se podía hacer de otra manera, pero no está arrepentido, o nunca estuvo arrepentido de lo que hizo en la época de fiebre ideológica del 70-73, y así hay muchos, y en Argentina también pasa lo mismo. Por lo tanto, cuando se habla de la verdad completa, queremos tomar la posición del video del
desde esa buena voluntad, significa que también se debe investigar, se debe observar el periodo anterior a la llegada de la dictadura, porque las dictaduras no llegan solo, no ocurren por osmosis, no ocurren porque se les antojó arbitrariamente a los militares de un día para otro. Y esto no significa que uno sea militarista, sino que son hechos de la causa, porque la historia actúa a través de causa y efecto. La historia es una espiral que tiene ciclos, y obviamente en la historia de los países los golpes militares aparecen permanentemente de ciclo en ciclo. Y esos ciclos, si uno estudia, por ejemplo, la historia de Chile, y me imagino que la historia de Argentina es muy parecida en muchos aspectos, hay ciclos de desgobierno, hay ciclos de vacíos de poder que son llenados por el autoritarismo. Y pues bien, tanto la Argentina de los 70 como Chile de los 70 estaba siendo víctima del fenómeno de la Revolución Cubana y los grupos guerrilleros de izquierda que querían una revolución protoarmada. Y obviamente esto trae consigo movimientos sociales, un mecanismo de estructura social que genera una polarización social, y que eso fue generando que las autoridades políticas que debían controlar a estos grupos, que muchas veces eran afines, pero eran por fuera de las coaliciones políticas, se vieron sobrepasados, y muchos no pudieron hacer nada, o en el fondo compartían este tipo de situación. Y bueno, ese fue el gatillante de lo que ocurrió después. No hay golpe del 76 en Argentina, y no hay golpe del 73 en Chile, si no podemos entender lo que ocurre antes. En ese aspecto yo apoyo la idea de la historia completa, pero no hay que olvidar que no se puede justificar horrores de desapariciones, errores de tortura y errores de abusos por justificar la necesidad de una historia completa. ¿Debe haber una historia completa? Sí, pero debe reconocerse que se abusó de los derechos humanos.